Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, donde vamos a explorar un tema que, bueno, ha intrigado a la humanidad desde siempre. La libertad. ¿Cómo surge? ¿Cómo se mantiene? Y cómo, a veces, se nos escapa de las manos. Exacto. Para esa inmersión nos vamos a adentrar en un libro fascinante, se llama El pasillo estrecho, de Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos nos proponen que la libertad no es un estado natural, sino que florece en un pasillo estrecho. ¿Un pasillo? Un espacio donde el poder del Estado y el poder de la sociedad se mantienen en un equilibrio constante. Bien. ¿Un pasillo estrecho? Me intriga, ¿y qué pasa si nos salimos de este pasillo? Bueno, según los autores, si el Estado se vuelve demasiado poderoso, puede aplastar la libertad individual, pero, si no tiene suficiente poder, también pueden reinar el caos y la anarquía. Ya veo. Un delicado equilibrio. ¿Y qué ejemplos usan los autores para ilustrar esta idea? Para empezar, introducen el concepto del Leviatán, que representa el poder del Estado, y no se refieren solo a un Estado autoritario, sino a cualquier forma de gobierno que concentre poder. Es interesante que usen la figura de Leviatán, un monstruo mitológico para representar al Estado. Exacto, los autores nos advierten que, incluso, un Estado bien intencionado se puede convertir en una amenaza para la libertad, si no se le controla adecuadamente, y nos presentan diferentes tipos de Leviatán. Como el Leviatán ausente, que sería un Estado débil o inexistente, y el Leviatán despótico, que sería un Estado autoritario y opresivo. Entiendo, pero ¿cómo se construye ese pasillo estrecho donde la libertad puede prosperar? ¿Y qué pasa si nos encontramos en una sociedad con un Leviatán despótico? Para responder a eso, Acemoglu y Robinson nos llevan a un viaje a través de la historia, desde la antigua Atenas hasta la China imperial, y nos muestran ejemplos de cómo la sociedad ha luchado por limitar el poder del Estado y construir instituciones que protejan la libertad. Me imagino que la antigua Atenas, cuna de la democracia, será uno de sus ejemplos. Efectivamente, los autores nos hablan de Solón, un reformador ateniense que se enfrentó a una situación donde la mayoría de los ciudadanos estaban endeudados y en riesgo de perder su libertad. ¿Se refieren a la servidumbre por deudas? Exactamente, Solón implementó reformas para liberar a los ciudadanos de esa trampa y creó instituciones que permitían la participación ciudadana en el gobierno. Pero también se preocupó por evitar que la democracia se descontrolara y cayera en la tiranía de la mayoría. Es decir, buscó un equilibrio entre la libertad individual y el orden social. Precisamente, y para ilustrar los peligros de un Estado demasiado poderoso, los autores nos presentan el ejemplo del califato, un imperio que, a pesar de su gran desarrollo económico, no logró crear un espacio para la libertad individual. ¿Y por qué fracasó el califato en ese aspecto? Bueno, según Acemoglu y Robinson, el califato, a pesar de ser un Estado innovador en muchos sentidos, nunca logró construir instituciones que limitaran el poder del gobernante y esto, a la larga impidió el desarrollo de una sociedad libre y dinámica. Es fascinante cómo la historia nos ofrece tantos ejemplos de la lucha entre el poder y la libertad. ¿Qué otros casos exploran los autores en el libro? Bueno, uno de los casos más interesantes, que exploran Acemoglu y Robinson, es el de las comunas italianas. En la Edad Media, estas ciudades-estado, como Florencia o Venecia, lograron un alto grado de libertad y prosperidad económica. Las comunas italianas, siempre me ha fascinado ese periodo de la historia. ¿Qué las hizo tan especiales? Pues, lograron algo que pocos estados habían conseguido antes, encadenar al Leviatán. Crearon instituciones que limitaban el poder del gobierno y garantizaban la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, encontraron la manera de controlar al monstruo del poder. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, establecieron asambleas ciudadanas donde se debatían y se votaban las leyes, crearon tribunales independientes para impartir justicia y fomentaron una prensa libre que fiscalizaba al gobierno. Un sistema bastante avanzado para la época. Sí, lo era, y este sistema permitió que las comunas italianas florecieran, no solo económicamente, sino también culturalmente. Pienso en el Renacimiento italiano, con figuras como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Es cierto, el Renacimiento fue una explosión de creatividad sin precedentes.
Y gran parte de esa creatividad se debió a la libertad que se respiraba en las comunas italianas. Los artistas, los científicos y los pensadores podían expresar sus ideas sin miedo a la censura o la represión. Pero como bien sabemos, la libertad no es un estado permanente. ¿Qué ejemplos nos dan los autores de sociedades que perdieron su libertad? Bueno, uno de los ejemplos más trágicos que exploran en el libro es el de la República de Weimar, en Alemania, que colapsó y dio paso al régimen nazi. La República de Weimar, un periodo de gran inestabilidad política y social. Y los autores argumentan que la caída de Weimar no se debió simplemente al ascenso del nazismo, sino a una serie de factores que debilitaron la jaula de normas que contenía al Leviatán. ¿Jaula de normas? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, Acemoglu y Robinson utilizan esta metáfora para describir el conjunto de instituciones, leyes, normas sociales y valores culturales que limitan el poder del Estado y protegen la libertad. Es decir, no basta con tener buenas leyes, sino que también se necesita una cultura cívica que valore y defienda la libertad. Y en el caso de Weimar, esa jaula de normas se debilitó por una serie de factores como la polarización política, la debilidad de las instituciones y la crisis económica. Un cóctel explosivo que allanó el camino para el ascenso de Hitler. Así es, y este caso nos recuerda que la libertad es frágil y que debemos estar siempre vigilantes para protegerla. Es una lección que debemos tener muy presente en el mundo actual, con el auge de nuevas formas de autoritarismo. Totalmente de acuerdo, Acemoglu y Robinson nos advierten que el pasillo estrecho se está estrechando en muchos lugares del mundo y que debemos luchar para mantenerlo abierto. Es una lucha que nos incumbe a todos. Pero, ¿cómo podemos fortalecer esa jaula de normas y evitar que el Leviatán se descontrole? Bueno, los autores nos ofrecen algunas ideas. En primer lugar, debemos fortalecer las instituciones democráticas, haciéndolas más transparentes y responsables. Es decir, asegurarnos de que el poder se ejerza de manera justa y legítima. Exacto. En segundo lugar, debemos fomentar una cultura cívica que valore la libertad, la tolerancia y el diálogo. Es decir, educar a los ciudadanos para que sean críticos y participativos en la vida pública. Así es. Y en tercer lugar, debemos estar atentos a las nuevas tecnologías y el modo en que pueden usarse tanto para fortalecer la libertad como para controlarla. Es cierto, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la libertad, pero también puede usarse para la vigilancia y la censura. Exactamente, y por eso es importante que la sociedad esté informada y participe en el debate sobre cómo se regula la tecnología. Es una tarea compleja, pero crucial para el futuro de la libertad. ¿Qué otros puntos clave destacaría del libro? Me ha quedado claro que la libertad es una lucha constante, un equilibrio delicado, pero, ¿cómo se mantiene ese equilibrio a lo largo del tiempo? ¿De qué manera evitaremos que la balanza se incline demasiado hacia un lado u otro? Buena pregunta. Acemoglu y Robinson utilizan un concepto fascinante para explicar esta dinámica, el efecto Reina Roja. Lo toman prestado del libro Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. ¿El efecto Reina Roja? Suena intrigante. ¿Qué tiene que ver Alicia con la libertad? En el libro, la Reina Roja le dice a Alicia que en su país hay que correr lo más rápido posible para, simplemente, mantenerse en el mismo lugar. Curioso, ¿y cómo se aplica esto a la relación entre Estado y sociedad? De la misma manera, para mantener la libertad en ese pasillo estrecho, tanto el Estado como la sociedad deben estar en constante evolución y adaptación. Si uno se estanca, el otro puede tomar ventaja y desequilibrar la balanza. Es como una carrera sin línea de meta, donde la clave está en mantener el ritmo. Exacto. Imaginemos un juego de ajedrez. Para ganar no basta con hacer una buena jugada inicial, hay que anticipar los movimientos del oponente y adaptarse constantemente a la situación. Entonces, para que la libertad perdure, tanto el Estado como la sociedad deben ser flexibles, innovadores y capaces de responder a los cambios, pero ¿qué pasa si uno de los dos jugadores se niega a seguir las reglas del juego? Ahí es donde la cosa se complica. Los autores nos recuerdan que el pasillo estrecho no es un camino seguro y pavimentado. Hay muchos obstáculos y peligros a lo largo del camino. Y uno de los más graves es la tentación del poder. Claro, si el Estado se vuelve demasiado poderoso, puede aplastar la libertad individual.
Pero también hemos visto que una sociedad sin un Estado fuerte puede caer en el caos. Exacto, el desafío es encontrar ese punto dulce donde el Estado sea lo suficientemente fuerte para garantizar el orden y la seguridad, pero no tanto como para amenazar la libertad individual. Y para eso se necesita una jaula de normas sólida y resistente. Esa jaula de normas, que mencionábamos antes, con sus instituciones, leyes, normas sociales y valores. Me pregunto, ¿cómo podemos fortalecer esa jaula, en el mundo actual, con todos los desafíos que enfrentamos? Es una pregunta fundamental. Acemoglu y Robinson nos ofrecen algunas pistas. Primero debemos fortalecer las instituciones democráticas, haciéndolas más transparentes, responsables y participativas. Es decir, asegurarnos de que los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones que les afectan. Exacto. Segundo, debemos fomentar una cultura cívica que valore la libertad, la tolerancia y el diálogo. Necesitamos ciudadanos informados, críticos y comprometidos con el bien común. Ciudadanos que no sean solo espectadores, sino protagonistas de la construcción de su propia libertad. Así es. Y en tercer lugar, debemos estar atentos a las nuevas tecnologías y al modo en que pueden usarse, tanto para fortalecer la libertad como para controlarla. La tecnología es una herramienta de doble filo, puede ser un instrumento para la comunicación, la organización y la movilización ciudadana, pero también para la vigilancia, la censura y la manipulación. Precisamente. Debemos ser conscientes de estos riesgos y trabajar para que la tecnología se utilice para expandir la libertad. No para restringirla. Al final, la libertad no es un regalo, sino una conquista y una conquista que requiere esfuerzo, vigilancia y compromiso constante por parte de todos. Totalmente de acuerdo, el pasillo estrecho no es un destino, sino un viaje que debemos emprender con valentía, inteligencia y determinación, si queremos vivir en sociedades libres y prósperas. Me quedo con esa idea. La libertad es un viaje, no un destino. Y con eso concluimos nuestra inmersión en el corredor estrecho. Espero que esta conversación les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la libertad y cómo podemos protegerla en el mundo actual. Hasta la próxima.